amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa. Soy Rafael Anaya y como cada jueves tenemos un tema interesante que comentar. Y este es un tema que viene a raíz de lo que ha sucedido en nuestro país con base en lo que hizo el presidente López Obrador en su discurso en la ONU. Y comentaba con Jorge Atala, que es el invitado de esta noche. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Rafael, buenas noches. Pues comentaba de esto, de qué opinaba él como psicólogo, antropólogo, de este asunto de lo que argumentó López Obrador y luego lo que argumentamos los mexicanos, ¿no? Y lo que decimos. Y por eso titulamos el tema de hoy, la opinión por encima de la argumentación, enseñar opinando o enseñar argumentando. Para eso, pues te invitamos, Jorge, y pues gracias otra vez por estar aquí con nosotros en Efecto Mariposa, como cada vez que te mando el WhatsApp y te digo, oye, le entramos y le entramos, ¿no? Y esta vez, pues bueno, el tema tú lo abriste en tu Facebook y pues me gustó y pues adelante, tú, ¿cómo ves? Primero comentemos un poco de lo que dijo López Obrador y ya luego le vamos agregando los comentarios que tú quieras. Adelante. Gracias como siempre por invitarme. Siempre es todo feliz venir. Eh, justo, bueno, pues lo habíamos estado platicando, ¿no? Habíamos visto que este tema iba a dar para mucho, porque el discurso de Andrés Manuel en la ONU no es ya un asunto que se quede en México, ¿no? O sea, no es como todo en general que lo dejamos acá y discutimos y hay quien odia y hay quien dice, ah, no, sí, yo estoy de acuerdo. Se fue a decirlo hasta allá, ¿no? Fue hasta el Consejo de Seguridad, ¿no? A presidirlo y a decir, bueno, pues esta organización no ha tomado el papel protagónico que debiera, ¿no? No ha hecho realmente algo sustancioso o notorio en el combate a la pobreza en general del mundo. Entonces eso, pues da para mucho. Verdaderamente para mí fue un discurso muy agradable, a ratos conmovedor, ¿no? Y dije, bueno, seguramente van a soltar un montón de cosas. Pues los haters, ¿no? Como siempre. Pero, bueno, no me esperaba que. Bueno, no, sí me esperaba. Siempre se puede esperar uno de todo. Pero bueno, no pensé que fuera a irse por el lado de. Fue a faltarle el respeto a la ONU, ¿no? Entonces, justo por eso fue el comentario. Yo, como decía, trato de mantenerme al margen de los asuntos políticos, porque los últimos 18 años había estado entre peleando, marchando, informándome y todo, y la verdad es que yo sí estoy contento con este sexenio. Entonces, pues es un periodo de descanso, porque además pues, vivimos en un país donde no vamos a descansar más que por periodos chiquitos, ¿no? Ya tendremos que volver a levantar la voz y otra vez discutir y estas cosas. Entonces, y por la razón que me hizo muy feliz venir, es porque, pues no cuento de más, ¿no? Pero una niña me cuenta lo que pasa en la secundaria, ¿no? Una maestra a la que yo le tengo mucho respeto y la tengo en muy alta estima, hace el comentario, ¿no? Misteriosamente, el miércoles de la semana pasada, toman por tema o comienzan con el tema de la ONU, ¿no? ¿Por qué razón? Coincidió con el tema. Sí. Y entonces el comentario que lanza la profesora es, ya ven que hay gente importante que va a faltarle el respeto a la ONU. Y entonces la niña, que es pues propeje, ¿no? Chiquita igual, no se puede ser realmente analítico en ese sentido, pero lo dice, ¿no? Claro que me di cuenta que fue por lo que dijo Andrés Manuel, ¿no? En la ONU. Habíamos visto juntos el discurso y todo esto. Y entonces sí dije, súmale, ¿no? O sea, no está bien lo que pasa. O sea, tampoco creo que llegar y aplaudir y decir, oh, qué maravilloso y todo, tampoco creo que hubiera estado bien. Pero lo que me parece grave es que la profesora, que es alguien que está formando niños, que está pues en el eje de lo que eventualmente será el criterio de esos niños, opina, porque no dice más, ¿no? Y si en la casa de los niños odian a Andrés Manuel, pues y si en la casa de los niños aman a Andrés Manuel, será pues maldita, ¿no?
Pero finalmente, y en todo caso, lo que ocurrió fue una opinión, no una formación de criterio. Y creo yo que eso es lo que está, que eso es lo que está grave, ¿no? Que es la situación grave. Es decir, que un profesor muestre una sobrevalía de la opinión, me parece que es muy negativo en la formación de, de los niños, ¿no? En la formación del criterio. Oye, ¿y tú crees que eh, eso es reflejo de qué? ¿De falta de madurez? ¿De falta de profesionalismo? No sé, de qué? ¿De qué será reflejo? ¿Sabes qué? Creo que es un reflejo de la época. O sea, creo que es un reflejo de la época, de la opinión. ¿Sabes? Durante mucho tiempo yo he sido como muy quisquilloso con la gente que opina, ¿no? O sea, que alguien, por ejemplo, si vas a hablar de música con alguna persona, que alguien diga, a mí me gusta de todo, o si le dices, es nocivo el reggaetón y bla, 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 y te termina diciendo, pues a mí me gusta y es mi gusto y tengo tanto derecho como tú de que te gusten otras cosas, hace imposible una conversación, ¿no? O sea, Ah, justo esa es la forma en la que ya se llegó al mundo de la no discusión, ¿no? que ¿Por qué? sabes de Porque todo y no sabes de nada, ¿no? sí, porque puedes opinar de lo que sea, ¿no? Yo con la música, pues digo, se nota, ¿no? Que me Sí, vinculo claro. con la música, pero me ha dado mucha curiosidad mucho tiempo porque siempre pasa, o sea, sí hay gente que como argumento toma el a mí me gusta. Entonces es como que hacen imposible que les expliques por qué algo no es música o por qué algo como pretensión musical es nocivo, ¿no? Y entonces pues, algún día comenté de la muerte de José José igual en el Facebook y ¡puf! Amigos que tengo en muy alta estima se me fueron De con todo, yugular. ¿no? Totalmente. Y me sorprendió porque no es algo que se pueda discutir. Verdaderamente no es algo que se pueda discutir porque viene esto. Entonces de pronto cuando la opinión empieza a volverse tan fuerte, se vuelve imposible la discusión que lleve al aprendizaje. Lo que nos lleva a lo que yo te decía que debíamos tocar como tema en estos días, ¿no? Que precisamente es ya como un análisis un poco más, no sé si decir psicológico, social, de lo que está pasando en México con respecto al fenómeno Andrés Manuel y que es la presidencia de México, ¿no? Que definitivamente del lado de los negativos eh, hacia la presidencia, no va a haber una modificación. Y del lado de los positivos, no va a haber una modificación. La Bueno, modificación, lo que se medio han disputado es los del medio, ¿no? Que son los que están como indecisos. Y sabes, regularmente son los que van a jalar con el criterio de los medios, ¿no? Con el criterio de, como le dicen hoy, ¿no? Con el mame, ¿no? Si hay que odiarlo, se van a ir para allá. Porque fuera de eso, la gente que anda metida, ¿no? Con cierta fuerza, está o muy del lado de Andrés Manuel o muy en contra. Y eso ya está claro, no va a permitir en lo que queda del sexenio y probablemente nunca, no va a permitir una evaluación real del trabajo de Andrés Manuel. Ahora, esto lo podemos revisar con mucho detalle. El problema es que se está llegando con una sobrevaloración a los niños. Y ya te lo había dicho una vez en el programa. Hay algo que a mí me resulta preocupante, que vamos hacia la época de la intolerancia. Y que el claro. problema de la época de la intolerancia es que del lado de del intolerante quede el poder. Ujú. Como a mi modo de ver, sería si alguien como Paco Taibo fuera presidente, ¿no? Lo mismo que llegue Requín Canallín o Sí, claro. Margarita Zavala, ¿no? O como en su momento fue Peña Nieto, pues eso es reflejo de la intolerancia. Todo lo que discrepó se la dio mal, vamos. Y no digo que no haya, pero recordemos todos los asesinatos a periodistas, recordemos el acontecimiento de Carmen Aristegui en su momento, ¿no? Ujú. O sea, la época de la intolerancia tiene que ver con esta sobrevaloración de la opinión como criterio máximo.
es más bien, sí, sobrevaloración de la opinión sobre la argumentación quiere decir que dejamos llevar más por las vísceras Ujú. que por el cerebro, que por el pensamiento. O sea, sí, 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 me explico sí, bueno, no sé cómo se llama, similitud o lo que Ujú. quise decir, ¿no? Sí, sí, es que, ¿sabes qué? O sea, en algún momento se dijo, no sé cómo, no sé realmente, habría que pensar en los últimos 200, 300 años, en qué momento se empezó a volver tan importante la opinión como propiedad privada. O sea, la opinión que es mi opinión, que es mi criterio y que tiene que ver con mis apetitos existenciales, digamos, ¿no? Con lo que me gusta, con mis convicciones. Ujú. Entonces, o sea, no se puede negar que la gente tenga convicciones o tenga gustos, ¿sí? O sea, que una persona cualquiera tenga un criterio propio con el que defiende una forma de pararse en el mundo, eso está bien, ¿no? No tiene nada de malo. Pero eso no le da el valor de argumento. Ajá. Ujú. Cuando este criterio deja de ser solo un criterio para tomar un sendero en el mundo y se vuelve más bien la bandera de la existencia de una persona, entonces esa persona está acabada. ¿Por qué? Porque ahí empieza la cerrazón para aprender. Ujú. Insisto, el chiste de la música es muy simpático porque todo mundo puede tener una experiencia así. Que alguien diga, a mí me gusta y ya por eso es válido, pues hace que el reggaetón sea el cáncer que es en el planeta. Claro. Oye, Jorge, pues está interesante como siempre, algo muy, digo yo, profundo, lo que tú nos planteas. Me gusta mucho el tema. Estamos platicando con Jorge Atala, aquí en Efecto Mariposa, con el tema de la opinión por encima de la argumentación. Enseñar opinando o enseñar argumentando. Y pues está interesante. Vamos a regresar aquí a Efecto Mariposa con Jorge Atala que nos acompaña siempre. Regresamos aquí en Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, regresamos aquí a Efecto Mariposa. Estamos platicando con Jorge Atala, que él es psicólogo y antropólogo. También él es de casa y estamos hablando sobre el tema de la opinión por encima de la argumentación, enseñar opinando o enseñar argumentando. Hiciste varios planteamientos en el corte anterior, Jorge. Y bueno, o sea, yo escuché muchos comentarios y uno de ellos estuvo aquí en el programa, en el programa aquí Efecto Mariposa, donde prácticamente se leía que la opinión es hablando del discurso de López Obrador, es que lo que dijo en el discurso nos hizo quedar mal como país, nos hizo quedar mal como mexicanos. Esa es la opinión, pero como que pienso yo, falta una argumentación porque realmente no se iba al fondo del asunto del texto, del argumento de lo que estaba planteando el presidente López Obrador.
Esa es una parte. Yo también creo, yo creo que hace falta que haya confrontación de ideas para que haya esa riqueza, pero, y tú lo dijiste en el corte anterior, lo que hace falta, bueno, sí, mucha gente nos quedamos con que es mi opinión y es tan válida como la opinión de él, de él, de él, de él, y pues no hay realmente una argumentación de que por qué yo tengo mi opinión, por qué tú tienes tu opinión, o sea, nos quedamos como que con esto es mío y ya, pero no vamos a algo. ¿A eso a qué nos va a llevar? ¿A qué nos va a llevar como país? ¿Y qué nos va a llevar como sociedad, no? ¿No? ¿O cómo lo ves, Jorge? Bueno, ¿qué nos va a llevar como seres humanos? Como seres humanos. Voy a tratar de ser así súper rápido porque se me viene así un cúmulo de cosas, ¿no? En las escuelas pitagóricas los alumnos tenían que quedarse callados como 5 años antes de opinar, ¿no? Entonces, porque básicamente cuando dejas que la boca fluya, las ideas no se cuecen en la cabeza, ¿no? Sino que se le largan crudas. Van saliendo, se vomitan. Ajá. Ese es un problema. Mira, si lo vemos ahora, un programa de fútbol, ¿no? Fútbol X de una de las televisoras de estas internacionales, ¿no? De ESPN, creo que es. Sale José Ramón y Faitelson y estaban ahí. Es un programa, durante algunos años lo vi cuando estaba más jovencillo y me harté, ¿no? Me harté porque es una cosa grotesca, ¿no? O sea, es opinar, 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 opinar. Cada periodo de fútbol, cada mundial, es pura opinión, ¿no? O sea, no hay realmente nada, es yo creo, yo pienso, ¿no? Y pues esto termina reduciéndose al criterio de los árbitros y esas cosas. Pero a la gente como le encanta, ¿no? Entonces se calientan y entonces Sague insulta o Peláez insulta y Faitelson que le encanta estar ninguneando a la gente. Asusando. José Ramón que es todo jodón, ¿no? Siempre. Dices, ¿por qué la gente ve esto? ¿No? Sí. Y además dicen que es análisis deportivo. No es análisis deportivo. Es una reunión de gente verborreando y peleando y a la gente le encanta. Y luego los ves discutir así en una comida o cualquier y se ponen igual, ¿no? Entonces dices, órale, ¿no? Siguen actuando, ¿no? Sí. Por eso te digo, ¿a qué nos va a llevar como seres humanos? La opinión hoy en día es el camino perfecto para la cerrazón. Y la cerrazón no es como, no te voy a escuchar ni nada. La cerrazón es lo que impide aprender. Y si hay un impedimento en el aprendizaje, hay un impedimento en el análisis, hay un impedimento en la reflexión, y entonces estás viendo una persona que está incapacitada para crecer espiritualmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Psíquicamente, ¿no? Ideológicamente. Una persona que se ha comido su opinión como su valor máximo, puede tener la misma estúpida opinión 70 años, 40 años si tú quieres, ¿no? Y eso hace que esa persona en 40 años no haya crecido. Y no estoy hablando de convicciones, estoy hablando verdaderamente de opiniones. Y ese es el problema. Por eso decía, me parece grave que en una escuela secundaria un profesor opine. Porque bueno, yo me acuerdo cuando iba en la secundaria y todos seguramente nos acordamos, si tienes valía por el profesor, si le tienes admiración y todo, su opinión te marca. Claro. Te marca cañón, ¿no? Y tardas años en quitártelo de encima por la estima, por la admiración. Conocimiento, ¿no? El reconocimiento que tienes sobre esa figura. Sí. Y tomas sus ideas y las asumes. ¿Sí? Y tardas un montón en quitártelas. Sí, claro, y después tarda el proceso porque tienes que ir reconociendo que cometiste un error o un acierto tal vez, ¿no? Pero tú pudiste haber seguido otro camino. Sí, sí. Ahora, digamos, hay profes que te guían por caminos muy bonitos, ¿no? Que te terminan enseñando cine o literatura. Pero hay profesores igual de pesados opinológicamente que te hacen que termines odiando ciencias, que termines odiando ciertas disciplinas. ¿Por qué? Porque te lo dijeron, ¿no? Como otra niña de prepa, ¿no? Que me contaba precisamente como la maestra de química ninguneaba a la profesora de biología porque decía, ¿quién estudia biología, no? Si todo está contenido en la química. Espérate. Claro. Cualquiera de esos 50, 60 niños en el salón
puede ser un gran biólogo. Claro. ¿No? Y luego inclinarse a lo genético y luego terminar trabajando, por ejemplo, con cosas que puedan prevenir o revertir ciertos cánceres. Pero pues como quien estudia biología, porque pobrecitos, ya estás golpeando a una generación de estudiantes con ese comentario. Creo que es muy grave que un profesor opine. Un profesor nunca debe de opinar, ¿no? O Oye, de que Jorge, sí. oye, Jorge, ¿tú crees? Yo pienso que es un ejercicio muy difícil el que la gente formemos un criterio. Y ya ves que actualmente como que no hay una búsqueda seria de información para crear un argumento, ¿no? Para formar un argumento. Como que nada más tenemos, ¿cómo te diré? Como que reunimos cosas para seguir, para seguir sobreviviendo, ¿no? En la sociedad y para integrarnos, para estar de acuerdo con el otro, ¿no? Casi, casi como cuando nos dicen, oye, ¿por quién vamos a votar, no? O sea, todo ese tipo de cosas en que nos da flojera buscar, indagar en serio, o sea, nos vamos con el meme, nos vamos con el chiste, nos vamos con la opinión del otro. Entonces, ahí está lo difícil porque eso permea en todas los estratos sociales y permea en todas las profesiones y en muchas de las actividades. Entonces, ¿qué hacer para realmente formarse una opinión Mira, Rafael, te voy a decir algo que buena? es bien pesado y que creo que sería tema no de una vez que nos viéramos, sino de varias. La flojera, la pereza, es la hermana menor del miedo. El miedo. Ajá. Y entonces nosotros vivimos en la época del miedo. Lo que pasa es que el miedo en términos de angustia, que además después de la pandemia se exacerbó bastante el miedo convertido en angustia, ¿no? Que hoy le dicen ansiedad, dicen los memes. Ansiedad. El miedo convertido en angustia es paralizante, no es conveniente socialmente. Pero el miedo convertido en pereza es funcional. Entonces, hoy la pereza implica una no búsqueda de la libertad personal. Esto es, no te formas ni un criterio, ni realmente una capacidad analítica o capacidad de construcción intelectual a la que todos tenemos derecho. O sea, no nada más la gente que va a la universidad. No. Todo ser humano tiene derecho a formarse una argumentación intelectual, a ser capaz de construir intelectualmente. Pero claro, cuando la pereza ocupa ese lugar, se desbarata la posibilidad de construir y por lo tanto se desbarata la posibilidad de libertad. Y entonces, cualquier opinión, por eso me encanta esta palabra, ¿no? El mame. Cualquier mame es suficiente para absorber a las personas, ¿no? A las cantidades tan grandes de personas. Bien llevado, haces Disney y su excesiva inclusión de nuestro tiempo, ¿no? Llevado nocivamente, pues haces costados políticos, ¿no? Haces radicales políticos. Sí, pero ahí, como tú dices, la flojera es, ¿cómo dijiste? Es la hermana menor del miedo. La hermana menor del miedo, pero la flojera es algo así como que es lo que sirve, ¿no? Sí, es productiva. Es productiva. Sí, pero ¿para quién? ¿Para quién es productiva? Para la industria, ¿no? Ajá. Y para la gente que está dominando, ¿no? Sí. Mira, no quiero hablar mal de una película, pero no sé si viste esa película que se llama Parásito. Sí. Bueno, fue muy famosa y le gustó a todo el mundo. Es una película bien hecha. Las actuaciones están un poco como, ¿no? Como no hay como cierta consistencia, pero es una película que es fácil de entender, que explica un fenómeno de división social que podemos entender perfectamente en países como el nuestro y que todo el mundo dijo, entendí. Y entonces, ¡puf! Óscares y la gran película, ¿no? Bueno, precisamente hay un asunto con la Corea de la película que no se puede pensar porque aparentemente todos vivimos en esa discrepancia, en esa disparidad social. Ahora, si ves una película de Kim Ki-duk, otro coreano que además se nos fue por culpa de la pandemia, una película que se llama
Piedad, esa película muestra la misma disparidad en otro sentido y pone unos vínculos brutales con lo social, con lo ideológico, con lo religioso, con lo occidental, con la familia. Entonces, órale, pues a Piedad sí hay que pensarle, a Parásitos no. Es así de simple. ¿Qué pasa? Todo el mundo va con Parásitos y todo el mundo lo entiende. Hay memes de Parásitos, ¿no? De una escena de donde viene en el coche manejando el chofer y la señora Fifi atrás. Hay un montón de memes de eso, ¿no? Entonces dices, claro, se le entendió, ¿no? La mayoría de la gente que ama esa película no sabe que Kim Ki-duk está muerto, ni siquiera que estuvo vivo. Sí. Oye, Sí. Jorge, pues el tema, como dices, es muy amplio. Yo creo que no acabaríamos. ¿Con qué cerrarías tu participación acerca de este tema, de la opinión y la argumentación? Vale, creo que es alarmante que la opinión valga más que la argumentación. Me parece que es alarmante, pero creo que es mucho más alarmante que esto exista dentro de la escuela, ¿no? En el nivel que sea, primaria, secundaria, prepa, universidad, maestrías, doctorados, en el nivel que sea, me parece que nunca una institución académica debe funcionar con la opinión, o si llega a ocurrir que se opine, debe haber como un señalamiento muy claro de la opinión y en qué punto se teje una opinión con la argumentación que se ha dado. Si sigue pesando más la opinión por encima de la argumentación, estamos condenados a que el aprendizaje muera, a que el aprendizaje se agote. Si se sigue pensando lejos de analizar, pensando a la ligera, pues si se sigue dejando que, se me ocurrió, lejos de hacer un análisis, el criterio se destruye y la enseñanza desde los niños hasta los adultos se vuelve imposible. Creo que esto es lo alarmante y, como siempre te digo, es una batalla que no entiendo por dónde se tiene que librar, porque es la batalla de lo académico. Soy profesor hace 20 años, ¿no? La batalla de lo académico es muy dura, verdaderamente dura, y como lo he dicho otras veces, no encuentro todavía cuál es el frente por el cual iniciar. Digo, salvo dar clases uno y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y juntarte con otros tantos que hagan las cosas de la misma forma. Pero creo que es algo grave porque yo lo vi en la secundaria. O sea, en esta secundaria, pues. Sí, Y esa claro. profesora fue profesora en la primaria, donde va la niña. Creo que esto es, a mi modo de ver, lo que a mí me tiene alarmado y creo que nos debería tener a todos alarmados. Pues muy bien, pues este tema es muy interesante y sobre todo muy interesante cuando tú lo planteas y cuando tú lo argumentas. Yo creo que esa es la riqueza de este programa y de los invitados que nos hacen el favor de acompañarnos. Pues Jorge Atala, psicólogo y antropólogo, te agradezco mucho tu participación otra vez aquí en Efecto Mariposa. Gracias, yo siempre te agradezco que me invites, me hace muy feliz venir cada vez que se puede. Pues bienvenido cuando tú lo requieras y cuando pongas algo en Facebook, avísame también. Vale, yo voy a Muy bien. escribir más seguido. Gracias, Jorge. Buenas noches. Pues esto fue Efecto Mariposa para toda la gente que nos acompañó aquí en el programa. Hablamos sobre la opinión por encima de la argumentación, enseñar opinando o enseñar argumentando. Otra vez, gracias, Jorge Atala. Gracias a ti y a todos los que te siguen. Pues gracias, y esto fue Efecto Mariposa, un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana. Buenas noches a todos y esperemos que nos vean a través de Cadena Sur. Gracias.